Hola iglesia, muy buenos días. Nos alegra mucho que están aquí con nosotros esta mañana en este diario devocional donde vamos a estar compartiendo de la palabra del Señor. Les esperamos cualquier cosa que necesitan, oración, peticiones. Estamos aquí pendientes para ayudarles en lo que podemos y para estar orando por ustedes. Y bueno, vamos a tener y escuchar aquí con nosotros Pastor Ricardo. My devotional this morning is on hard things to do. Esta mañana quiero hablar con ustedes de haciendo las cosas difíciles. This morning I would like to speak as a pastor to your hearts, and I have a heart relationship with many of you. Esta mañana quiero hablar como un pastor a los corazones de cada uno de ustedes y con muchos de ustedes tengo una relación profunda y del corazón con ustedes. I would like to speak about the grace of God, and my hope is that you will be freed from the bondage of doing things for your salvation. Y quiero hablar sobre la gracia del Señor. Y es mi espero, lo que yo estoy esperando esta mañana es que sean libres de la cautividad de estar haciendo cosas pensando que eso te va a llevar a la salvación. It speaks about this in Ephesus 2:8 through 10. Comenzamos mirando el libro de Éfesos 2, 8 a 10. For by the grace of God you are saved through faith, but that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Remember the last time I preached on a new heart and a new spirit. Hace algunas semanas hablamos sobre el nuevo corazón y de tener un nuevo espíritu en el Señor. This was about a year ago. Bueno, eso fue hace como un año, hablamos de esto. And some of you believed that you had a dirty heart and you could not have a relationship with Jesus. Es que algunos cristianos piensan, algunos de ustedes pensaron que como que el corazón está tan sucio y no puede tener una relación con el Señor Jesús. The Word of God proves that that is a lie and a false belief of the naturaleza del pecado, or the sin nature. Pero la palabra de Dios prueba que eso es una mentira, es una creencia falsa que viene de la naturaleza pecaminosa. This is talked about in Ephesus, in Ezekiel 36, 26, and 27. También habla de eso, no lo vamos a leer, pero habla de eso en Ezequiel 26 a 27. And the reason we believe these lies is because we do not understand the grace of God. Y muchas veces la razón que creemos mentiras, así es porque no entendemos la gracia de Dios. How many here understand the grace of God? ¿Cuántos de nosotros entendemos la gracia de Dios? In my experience, I have not seen anybody who understands the grace of God completely. En mi experiencia, nunca he conocido a nadie quien conoce la gracia de Dios de una manera completa. The grace of God is a free gift before salvation and after salvation. La gracia de Dios es un regalo de Dios antes y después de la salvación. God showed his love or grace for us while we were yet sinners, and by dying for us, and that is talked about in Romans 5:8.
En Romanos 5:8 habla de que Jesús nos amó, nos dio gracia, y eso porque tomó la decisión de morir por nosotros, aun cuando estuvimos en nuestros pecados. After salvation, Jesus made us acceptable in the beloved. Después de la salvación, Jesús nos hizo aceptados en el amado. By his grace we are acceptable. Efesios 1 or 1:6. Por su gracia somos aceptados. Habla de eso en Efesios 1:6. The grace of God gives us power to receive his forgiveness. La gracia de Dios nos da su gracia, el poder de recibir su perdón. Every man and woman is given a measure of faith to believe or to not believe. It is their personal choice. Cada hombre, cada mujer es dado, la Biblia dice, una medida de fe para creer o para tomar la decisión de no creer. Have you ever been told you must do this or you do have to do that to do that? ¿Alguna vez has escuchado, tú tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro? You might do it on the outside, but on the inside, you are in rebellion. De pronto, con los órdenes que hemos recibido afuera, uno obedezca, pero por dentro no, y eso es como rebelión en el corazón. God knows that about us. And so he gives us our free choice to accept him or reject him because Jesus loved us. Y Dios, reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa, nos da la gracia de recibir o rechazar la obra de Jesús, su amor. We can use that measure of faith or however we want to. If we use it for ourselves, the result is death. Podemos usar esta medida de fe de que hemos recibido. Si no queremos acercarnos al Señor y usarlo, de hacer lo que nos tiene las ganas, los que tenemos las ganas, entonces el resultado es la muerte. If we use it to build up our faith in Jesus, the result is life. And this is our choice. Si lo usamos para acercarnos a Jesús, para ir creciendo en una relación con Él, el resultado es la vida. Y eso es la decisión que cada uno de nosotros debe tomar. John 1:16 and 17 talks about this. Habla de esto en Juan 1, 16 a 17. And of this, of his fullness, have all we received, and the grace for grace. Verse 17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by our Lord Jesus Christ. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. When the things of God are hard to do, you are doing them under the law. Cuando hacer las cosas del Señor son cosas difíciles, lo que estamos hablando, haciendo las cosas difíciles, cuando son tan difíciles es porque estamos bajo la ley. When the things of God are easy to do, you are doing them by the grace of God, and you are excited about them. Cuando uno está muy emocionado, cuando el ministerio es algo liviano, uno está haciéndolos por la gracia del Señor. After salvation, the grace of God always brings us to the fullness of the Holy Spirit. Después de la salvación, la gracia de Dios nos lleva a la plenitud en una relación con el Espíritu Santo. When we speak about the grace, we are talking about including the weakness and rebellious and all those who are not acceptable
to the worldly people. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, ahí está cubriendo las cosas malas, lo que el mundo dice que no es aceptable, de las debilidades, las cosas de la naturaleza pecaminosa. In my own testimony, I could not receive forgiveness until I opened my heart to the grace of God and was filled with the Spirit of God. En mi vida personal, yo no era capaz de perdonar y de recibir perdón hasta que yo abrí mi corazón al Señor y fui lleno del Espíritu Santo. This power of the Holy Spirit brought the wisdom to my heart about who I really was in God and who we are all are in the Lord. Esta llenura del Espíritu Santo, el Dios llevó la verdad de quién soy yo en Él a mi corazón y quiénes somos cada uno de nosotros en Él. Romans 8:37 speaks about this. Yet in all of these things we are more than conquerors through him who loves us. Habla de eso en Romanos 8:37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. All the teachings in the New Testament on the grace of God is to break the bondage of the Old Testament relationship. Siempre cuando hablamos de la gracia, o cuando vemos gracia en el Nuevo Testamento, está hablando de romper la relación en la ley, de que uno tiene que estar haciendo cosas para acercarse al Señor. This is to show you what it is, which is to obey the Ten Commandments without the grace of God. This is the Old Testament relationship. Una relación con el Señor en el Antiguo Testamento era de obedecer la ley. Una parte de obedecer los 10 mandamientos y no hacerlo con gracia. To obey the law of the Old Testament, of which there are 109 commands in this first 5 books of the Old Testament. Ni siquiera solo hay 10 mandamientos. En los primeros 5 libros del Antiguo Testamento hay más de 109 mandamientos que uno tiene que obedecer para tener una relación con el Señor en el Antiguo Testamento. These laws or commandments were given by God to bring man to the reality that he is a sinner and has a need for a Savior to forgive him. Esas leyes eran dados por el Señor para llevar al hombre y a la mujer de entender y reconocer de que necesitamos un Salvador. The commandments all point to the need for Jesus to bring the grace of God by his death on the cross. Todos los mandamientos, las leyes, nos lleva a reconocer que necesitamos a Jesús, necesitamos su gracia que Él nos da por medio de su muerte y su resurrección. When we live by the law and do all the right things on the outside without a real relationship with our Lord Jesus, we are rejecting the grace of God and Jesus paying the price for that grace. Cuando intentamos de vivir bajo la ley, estamos hablando de hacer las cosas bien, ser perfecto externamente. Y no es algo del corazón, pues estamos rechazando la obra de Jesús en la cruz y estamos diciendo que no tiene un valor tan grande. Some of us try to make the Word of God fit into the way we live so that we can take the Scriptures out of context to justify what we do. And this is spoken of in Romans 6:1 and 2. Algunos intentan de tomar la palabra del Señor y hacerlo de que se encaja de la manera que uno está viviendo, de tomar cosas fuera del contexto
justificándose por la manera que uno está viviendo. Habla de eso, un ejemplo de eso está en Romanos 6, 1 a 2. Romans 6:1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? And verse 2. God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Dice ahí, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? The person who is living with sin is in his life does not know what the grace of God is. La persona viviendo en el pecado, en su vida no entiende realmente qué es la gracia de Jesús. Let me show you the truth in the scriptures. Déjame mostrarles la verdad de las Escrituras. Have you ever tried to love your enemies? That's in Matthew 5:14, 44. En Mateo 5:44 habla de amar a sus enemigos. ¿Alguna vez has intentado de amar a sus enemigos? Without the grace of God, it is impossible. Sin la gracia de Dios es imposible. Have you ever asked why it is so hard to forgive? Matthew 6:14. ¿Alguna vez has pensado o has intentado de perdonar, como dice Mateo 6:14? If the grace of God is not in your heart, you cannot even forgive yourself. Si no tienes la gracia de Jesús en tu corazón, ni siquiera eres capaz de perdonar a ti mismo. Have you ever read a verse in the Bible and tried to obey it by your will? ¿Alguna vez has leído un versículo en la Biblia y has intentado en sus propias fuerzas vivirla? The result is that you condemn yourself because you fail to obey that verse. El resultado es siempre condenación porque uno no es capaz en sus propias fuerzas obedecer y vivir lo que dice. Stop condemning yourselves because without the grace of God, you do not have the power or the relationship to obey. It is actually saying that in Romans 12, 1 through 3. Paras de condenarte a ti mismo, pues sin la gracia de Jesús es imposible vivir lo que la palabra dice. Mira, vamos a mirar en Romanos 12, lo que dice ahí. Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2. And he be not condemned to this world, but you be transformed by renewing your mind, and that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Verse 3. For I have thought through the grace of God given to me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God has dealt to every man the measure of faith. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto de el que debe tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado.
Now I want to review and show you what the mercies of God really are. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Lo que habla ahí en estos versículos. Verse 3 is the answer. Through the grace given unto me, we have forgiveness, we have acceptance, we can renew our minds, and we have the ability to understand the will of God for our life. Yes, and yes, we have the power to present our bodies to the Lord Jesus. Tenemos ahí, como dice el versículo 3, por la gracia que hemos recibido, tenemos perdón, somos aceptados en Él, tenemos la libertad, tenemos que el Espíritu Santo se renueva nuestras mentes, que tenemos el perdón y tenemos ahí la habilidad de conocer cuál es la voluntad de Dios, su buena, agradable y perfecta voluntad, y que tenemos esta medida de fe. Without the grace of God in our hearts, we can do nothing, and everything is hard to do. Sin la gracia de Jesús en nuestros corazones, no podemos hacer nada. Todo lo que hacemos es hacer las cosas difíciles. But with the grace of God, everything is easy to do. Pero con la gracia de Dios, todo es una carga liviana. Amen. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia, que todo lo que tenemos en ti, Señor. Que tú dices que podemos acercarnos a ti, que tu carga es liviana y somos libres en ti. Gracias por tu gracia. Gracias por tu perdón. Señor, yo pido por cada persona escuchando esto, de que tú hablas y que tú alivias la condenación. Señor, ayúdanos de vivir en tu gracia, en tu libertad. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Bueno, iglesia, que hoy recuerda esto, no vivimos en condenación, que no hay condenación por quienes están en Cristo Jesús, que somos libres y podemos tener esa gracia aun si no lo entendemos, y la verdad nunca vamos a entenderlo hasta que estamos con Él, pero vivimos con Él en su gracia y en su perdón el día de hoy. Dios les bendiga, nos vemos este fin de semana en los jóvenes, en la iglesia, en domingo, y que tengas un muy feliz día. Dios les bendiga.